Otra imagen de una 269 de la subserie 400, de las que realizaron el servicio Talgo 200. Locomotora 269-405 de Renfe. Imagen tomada en Madrid-Fuencarral el 5 de julio del año 2007, ya en los últimos años de circulación de estas locomotoras. La subserie 400 o punto 4 eran locomotoras aptas para 160 km por hora y estuvieron centradas en los trenes de viajeros, tanto de material convencional con coches de viajeros, pero también en trenes Talgo. El servicio Talgo 200 era un servicio por vías convencionales donde los trenes Talgo utilizaban parte de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y luego se utilizaban este tipo de locomotoras japonesas en esta decoración para llegar a destinos que por entonces no tenían alta velocidad, destinos como Huelva, Cádiz y Málaga. Locomotora 269-402 de Renfe, dando tracción al Talgo 200 en la estación de Málaga, uno de estos trenes que iba con destino hacia Madrid. Fantástica imagen, fotografía de J. Guti. Una subserie que prácticamente tenía las mismas características técnicas que la subserie 200, lo único que fueron actualizadas con nuevas piezas, con nuevos recambios, y digamos que se les hizo un saneamiento en profundidad a estas locomotoras. La subserie 400, además de la decoración que hemos visto del Talgo 200, la decoración grandes líneas era bastante extendida. A finales de los años 90, Renfe hizo desaparecer la unidad de negocio de tracción. Con ello, las locomotoras que sobraron de aquella unidad de negocio se distribuyeron en todas las UNs especializadas. Por ello, las locomotoras de grandes líneas, cuando pasaron a la unidad de negocio del mismo nombre, tuvieron que recibir esta decoración para los trenes Talgo, Diurno y Estrellas. Se convirtió en el color corporativo durante buena parte de los años 2000. Se puede decir que la subserie 400 era un alargamiento de la vida útil en general de las japonesas, dado que la serie 269 tuvo un fantástico y magnífico comportamiento y un uso y una seguridad, por lo general, muy buena. La serie 269 de Renfe es posiblemente la serie de tracción eléctrica más exitosa que ha habido en los ferrocarriles españoles. La mecánica Mitsubishi fue siempre muy dura y estas locomotoras superaron las expectativas que tenía la empresa, ya que Renfe calculaba su vida útil en aproximadamente 30 años, unos años que se superaron con creces. Otra imagen de Miranda de Ebro donde vemos a un operario que estaba limpiando el foco, pero también los cristales del testero de la locomotora. Locomotora 269-409 de Renfe, el Miranda de Ebro, 15 de agosto del año 2007. La serie 252 no tuvo demasiado éxito para los trenes de coches de viajeros de material convencional, tanto estrellas como diurnos. Por ello, las japonesas volvieron a ser, en los años 2000, las reinas indiscutibles de los trenes con material convencional. Pero también dieron tracción a muchos trenes Talgo, ya que no había suficientes locomotoras de la serie 252 para dar servicio a estos trenes. Aparte que los Talgos que iban de Madrid a la parte norte de España, la serie 252, al no tener una muy buena adaptación en las líneas de perfil montañoso, las 269 se adaptaron a la perfección en estos itinerarios. Locomotora 269-418 de Renfe Grandes Líneas, dando tracción a un Talgo pendular, pasando por Venta de Baños, el día 2 de septiembre del año 2006. Otra imagen de una 269-400 con la decoración de Grandes Líneas, una subserie que se destinó prácticamente al completo para la unidad de negocio destinada a viajeros. Imagen de Medina del Campo, donde podemos ver también
los camellos que se iban dando de baja en aquella época. Imagen del 19 de marzo del año 2005. Era muy habitual ver en aquella época, en Medina del Campo, un montón de camellos de la serie 593 que iban siendo de baja. Muchos, que estaban apartados en Salamanca, pasaron a Medina del Campo. Fantástico aspecto de la locomotora 269-412 de Renfe Grandes Líneas. Una unidad de negocio de Grandes Líneas que quizás no tuvo el mismo concepto que la anterior unidad de negocio de largo recorrido, que sí que apostó en un principio por el material convencional y por los trenes nocturnos de tipo estrella. Pero con el tiempo, estos trenes empezaron a ser retirados. Misma locomotora, mismo lugar, el Medina del Campo. Solía verse en la estación medinense alguna que otra locomotora de Grandes Líneas para hacer cambios de tracción. Eran muy pocos en comparación con otras épocas, pero todavía era posible ver, hacia el año 2005, algún cambio de tracción, donde las locomotoras 269 tenían que relevar a locomotoras diésel que finalizaban su servicio aquí. Me acuerdo en aquella década de los 2000 de hablar con maquinistas, ferroviarios, operarios y también aficionados que me comentaban que las locomotoras 269 era impresionante la fiabilidad y también cómo aguantaban la sobreexplotación en aquella época, ya que al ser las locomotoras más fiables eran las que más kilómetros realizaban y muchas de ellas lo aguantaban prácticamente todo. Locomotoras muy trabajadoras, en general las de todas las subseries de la serie 269. Con el tiempo, con la llegada de Renfe Operadora, algunas unidades destinadas a trenes de viajeros de esta subserie .4 recibieron esta decoración de Renfe Operadora. Locomotora 269-420 de Renfe, fotografiada en Madrid Fuencarral, el 27 de junio del año 2009. En aquella época, Fuencarral seguía siendo un santuario para los aficionados del ferrocarril, donde se podía ver un montón de locomotoras y de material convencional. Otra toma más de esta peculiar decoración. Muchas locomotoras que antes hemos visto en la decoración Talgo 200 recibieron esta decoración para dar tracción a los trenes Talgo que iban al sur de España. Todavía, durante unos años, ese servicio se siguió llamando Talgo 200, pero con la llegada de la alta velocidad a las capitales de Andalucía, estos trenes fueron suprimidos en favor de los nuevos trenes de alta velocidad y también de los primeros trenes Talgo autopropulsados de la serie 130 y similares. Muy poco material convencional recibió la decoración de Renfe Operadora, un tipo de decoración que prosperó poco, ya que Renfe había tomado la decisión 10 años antes de eliminar paulatinamente el material convencional. Y nos vamos a otra de las subseries transformadas, la subserie 700 o .7. Locomotora 269-758. Fotografía de José María Trigos, uno de los grandes aficionados al mundo ferroviario. Unas locomotoras que iban a funcionar, se pensó, se ideó, que funcionaran en parejas para dar tracción a largos trenes de mercancías. Dentro de la subserie había dos subseries, la .7 y la .75. Estas que tenemos en imagen fue una subserie creada desde marzo del año 2002 mediante la unión de dos locomotoras de la anterior subserie 700, acopladas permanentemente en mando múltiple y recibiendo ambas el mismo número. Ya en la primavera del año 2005 fueron separadas, siendo de nuevo numeradas en la subserie 700. En el año 2009, las locomotoras de la serie 700 son nuevamente emparejadas, volviendo a aparecer la subserie 750. Hubo una especie de totum revolutum en aquella década de los años 2000
para intentar aprovechar al máximo las locomotoras japonesas para trenes de mercancías. Locomotora 269-755 de Renfe. Fantástica imagen de Fernando Monroy Peña. Unas locomotoras que en la década de los 2000 se las veía bastante a menudo en parejas, aunque no siempre, con largos trenes de contenedores. Muchas de ellas al principio estuvieron destinadas a transporte combinado, pero luego pasaron a lo que fue Renfe Mercancías. Aquí precisamente, en esta foto de Andrés Alba, fantástica imagen tomada en León, podemos ver el uso inicial que tuvieron las 269.7. Aquí tenemos a la 701 con los adhesivos de la antigua Unidad de Transporte Combinado de Renfe, que estaba especializada en el transporte de contenedores. Pero finalmente Transporte Combinado y Cargas se fusionaron para formar Renfe Mercancías. Esta subserie .7 formaba parte de una transformación a monorreductora para 120 km por hora de las 269 birreductoras originales. Se realizó para transporte combinado en los años 1999 y 2000. Pero desde marzo del año 2002, las locomotoras de esta subserie, excepto la 717, fueron emparejadas e incluidas en la subserie 750. En primavera de 2005 fueron desemparejadas, siendo de nuevo numeradas en la subserie 700, excepto la unidad 702. En el año 2009, ya en sus últimos años, estas locomotoras de la subserie fueron nuevamente emparejadas, volviendo a formar parte de la subserie 750. Fue un intento de Renfe de crear unas locomotoras dobles, como pasó con la serie 289 Tandem, pero que fue algo que no tuvo demasiado éxito. Formidable imagen de Guti, donde podemos ver una locomotora doble 269-753 dando tracción a un largo tren de tolvas. En esa época, en los años 2000, Renfe amplía la longitud de los trenes de mercancías, y la idea de Renfe Mercancías primero, antes del año 2005 y luego después con la llegada de Renfe Operadora, es aumentar la productividad de cada uno de los trenes mercantes, poniendo más tonelaje, mayor longitud y por lo tanto ampliando la potencia de la tracción, sea con las nuevas locomotoras por entonces de la serie 253 o con dobles tracciones de locomotoras japonesas.